Invito entonces para esta primera conversación titulada Geopolítica, Guerra y Terrorismo Global, Futuro de la Relación Bilateral Estados Unidos y Colombia, en medio de la nueva campaña electoral. Ahí vemos el título de nuestra charla en pantalla, a Kevin Whitaker. Él es embajador de Estados Unidos en Colombia durante los años 2014 a 2019. Es el embajador de Estados Unidos con más años de servicio en nuestro país en un mismo siglo. A él le damos la bienvenida, les cuento un poco más acerca de él, así lo conozcamos mucho en nuestro país. Trabajó con los gobiernos de Obama y Trump, de Santos y Duque, desempeñó un papel clave en el apoyo de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra el terrorismo y también en el Acuerdo de Paz de 2016. Con su equipo en la embajada diseñó y ayudó a obtener la aprobación de un programa de $1.000 millones de apoyo financiero estadounidense para que Colombia implemente el histórico acuerdo. Esta conversación la va a tener con Daniel Pacheco, que ya también está aquí con nosotros. Él es el editor general de La Silla Vacía, trabaja en periodismo hace más de 10 años, fue director del programa de debate Zona Franca, corresponsal en Washington de Caracol Televisión y estudió filosofía en la Universidad Nacional con una maestría de comunicación de la Universidad de Georgetown. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros y recuerden que estamos publicando con numeral Congreso SAC y numeral Todos Somos SAC. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al embajador Kevin Whitaker por estar acá. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Es un honor estar, muchas gracias Daniel y muchas gracias a todos ustedes para estar y un gracias especial, saludo especial a Jorge Bedoya que me invitó, gracias. Kevin Whitaker dedicó casi las últimas 2 décadas de su carrera en el servicio exterior de Estados Unidos a América Latina en distintos puestos. Fue ministro plenipotenciario en Venezuela, estuvo en Nicaragua, después estuvo varios años en el frío edificio de Foggy Bottom en Washington, en las oficinas de asuntos andinos del Departamento de Estado, también en la oficina de asuntos cubanos del Departamento de Estado y se hizo embajador aquí en Colombia, su primera y única jefatura de misión en un periodo pues me imagino que muy emocionante, ¿no? Que fue la finalización de la negociación del acuerdo de paz y el comienzo de esa implementación. Claro que sí, ¿no? Y para todos nosotros que habíamos participado en lo que fue el Plan Colombia, la firma del acuerdo de paz fue realmente una culminación que habíamos buscado, muy importante. Y Kevin, además tú eres del sur de Estados Unidos, así que eres prácticamente latinoamericano. Así es. Hay muchas similaridades, se puede hablar de eso. Vamos a hablar del mundo, vamos a hablar de la relación y de cómo Kevin ve la relación de Estados Unidos con Colombia en el gobierno actual, un poco de lecciones de aquí, de allá. Y vamos a comenzar con lo que está pasando en el mundo. Yo creo que porque vivimos en un país percibido como tan peligroso, no nos damos cuenta de lo peligroso que se ha convertido el mundo. Hay una nueva bipolaridad en la rivalidad que tienen Estados Unidos y China, que ha creado unos bloques relativamente bien definidos, sobre todo bien definidos por 2 conflictos que azotan al mundo hoy, que son la guerra en Ucrania y el nuevo conflicto en el Medio Oriente entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Esos bloques son entre Estados Unidos y la Unión Europea y la OTAN y un grupo de países con regímenes autoritarios como son China, Irán y Rusia. Háblanos un poco de esos peligros que son reales, la tensión sobre Taiwán es real. Hoy de hecho se reúnen el presidente Biden y Xi Jinping, solo por segunda vez en el mandato de Biden en California, donde de hecho estará luego el presidente Gustavo Petro. Sí, señor. Bueno, es claro que estamos en una nueva época, ¿no? Una nueva época. Hay una competición global entre China y Estados Unidos y más bien entre 2 bloques. Un bloque autoritario donde manda o un hombre o un partido y otros países como Estados Unidos, como Colombia, como los países la mayoría de los países de Europa, liderado o guiado por derechos y reglas.
Y realmente eso es la competición que va a ocurrir. Ojalá que eso ocurra en una manera pacífica. El problema grave que noto yo en eso es que los regímenes autoritarios son de baja información. Se notó eso en la invasión de Rusia a Ucrania. Obviamente, con la información necesaria, Rusia no hubiera hecho eso. Y China también es un país con bastantes problemas internos. Tiene una deuda acumulada de $6 trillones con T. Hay un problema demográfico que es muy grave. Ya han llegado a su población pico y en 30 años la fuerza laboral sería solamente el 60% de lo que es ahora. Y finalmente hay la inestabilidad en el liderazgo creado por Xi, quien quebró el sistema creado hace 40 años por el Partido Comunista de China de una rotación cada 10 años. Él quiere quedarse hasta siempre. En ese sentido, un Xi con todos esos problemas que ha indicado su intención de recuperar a Taiwán, eso representa un grave importante a la paz global. La posibilidad de eso hay que evitar. Y creo que la posibilidad de que Taiwán sea un tercer gran conflicto, creo que hace 2 años a nadie se le habría ocurrido que Rusia iba a intentar una gran invasión de Ucrania, que estaríamos en un conflicto como este. El asunto palestino se había dejado quieto ahí, esperando que en la inacción hubiera permanecido, pero creo que hay un nuevo entendimiento de que estamos en un mundo mucho más peligroso que el que teníamos hace 5 años. Así es, y las reglas han cambiado. Es muy interesante lo que ha hecho Rusia y Hamas en esos 2 conflictos. En el pasado se había escondido sus abusos. Ahora el terrorismo está al frente. Los rusos están contentos de matar a niños, de destruir hospitales, y igual lo que pasó, la barbaridad de Hamas. Esa evolución está indicado o está relacionado con este cambio. Nosotros en el norte global, nosotros, Colombia, Estados Unidos y los demás, respetamos derechos y reglas. Hay problemas, por supuesto, pero ese tipo de ataques de terrorismo que están haciendo esos entes que mencioné, ellos están ignorando las reglas, hacen lo que quieren, incluso terrorismo, matando niños, etc. El presidente Gustavo Petro estuvo hace poco en una visita de Estado en Pekín y, a ver, no entró a la Franja de la Ruta, que es esta gran iniciativa global del presidente Xi Jinping, que es un acuerdo de cooperación económica, diplomática y un poco de acercamiento. Sí se elevó el nivel de la relación a una relación estratégica. Y justo hablando con un analista que tú conoces muy bien, a Michael Shifter del Diálogo Interamericano, que estuvo en el Diálogo Interamericano, hablábamos de los estragos que había causado el Twitter del presidente en el tema de Israel y Hamas, y él me decía que a pesar de que el consenso bipartidista con el tema de Israel es muy fuerte, en un Washington profundamente dividido y disfuncional, el consenso alrededor de la alineación de los aliados de Estados Unidos con China es incluso más fuerte, es decir, de esta desconfianza que hay con China. Aquí lo recordamos poco, pero el affair del globo espía dejó una marca profunda un poco en esa relación y la llevó a un deterioro muy grande. ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta Colombia en ese acercamiento que está teniendo con China frente a su sociedad con Washington? Bueno, yo mencionaría dos aspectos de eso. Primero, mi esposa siempre dice, mi esposa quien es mucho más sabia que yo, siempre dice que el contrario del amor no es el odio, es indiferencia. Y un país que se orienta al lado que no es consistente con lo que es el consenso en Estados Unidos, se va a ver con indiferencia. Y eso es un riesgo que está enfrentando Colombia, y le digo eso con todo respeto. Pero miramos quiénes son los aliados de China. Los aliados de China son Rusia, que es vasallo, ¿no? Más que nada es vasallo. Corea del Norte, Irán, Cuba y Venezuela. Ahora bien, ¿quiénes son los aliados de Estados Unidos? Eso es una escogencia que cada país tiene que hacer por sus propias luces,
pero es la expresión que ustedes tienen, los latinoamericanos, se juzga por sus amigos se conoce quién es. Como aliados de Estados Unidos, lo que sí se ve desde América Latina y desde un país que digamos que no es prominente, pero ha tenido digamos que el ojo de Washington encima, es un creciente aislamiento de la política exterior. Obviamente ahorita Biden tiene portaaviones cerca del Medio Oriente y es todavía un país con las fuerzas militares más poderosas del planeta, pero desde Trump, incluso con Biden, es un país que se ha estado ensimismando. Yo aquí siento que hay tal vez algunas oportunidades, todo lo que llamamos el friendshoring, el nearshoring, que en su búsqueda de acortar las cadenas de valor, Estados Unidos está buscando a sus aliados, pero pues también está el riesgo de que se reduzca la cooperación para esos aliados, como se está discutiendo ya en el Congreso de Estados Unidos. Entre esas oportunidades y esos riesgos, ¿qué piensas del aislamiento creciente de Estados Unidos? Bueno, es cierto lo que dices y la verdad es que el aislamiento es la condición normal de Norteamérica. Y la verdad es que el periodo entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín fue excepcional. Y ya estamos regresando a lo que es la condición normal. Entonces yo veo eso continuándose. Forjado también por 2 o 3 eventos muy importantes. El colapso financiero de 2008, en que concluyó una gran porción de la población norteamericana que la globalización no funcionaba para ellos, sino para los ricos, para los bancos. Y eso es una condición generalizada que existe en algunos sectores en Estados Unidos. Segundo, las guerras que ocurrieron. Y eso también golpeó a esos mismos sectores. Entonces, ellos no ven nada de beneficio, de ganancia en el involucramiento con un mundo que no conocen y donde solamente hay problemas. Esa situación no va a cambiar, creo yo. Yo creo que va a continuar y va a tener implicancias para Colombia por las razones que mencionaste. ¿Y qué tipo? Porque creo que podría haber algunas oportunidades ahí, pero tal vez son oportunidades distintas. Creo que Colombia ha sido un país que ha entendido su relación, ir a Washington a poner el sombrero, ¿no? Que han hecho muchos presidentes colombianos y la plata de Estados Unidos es una plata importante porque es una plata que tú puedes invertir, no está en el presupuesto, tiene unas facilidades distintas, pero quizás hay que entender como este nuevo panorama de aislamiento de otra manera y es entrando a través de las cadenas de valor. No sé, Barranquilla se puede convertir en un gran centro exportador. ¿Cómo encontrar esas oportunidades en medio del ensimismamiento estadounidense? Bueno, primero yo creo que la inversión que hicimos Estados Unidos en Colombia se hizo con los ojos abiertos en un sentido de asociación. Importante recordar, la inversión total de Estados Unidos en Colombia son unos 13.000 millones de dólares, lo que representa tal vez el 5% del Plan Colombia. Lo demás vino de Colombia, entonces hay que tomar eso en cuenta mucho. No fueron limosnas. No está mendigando. Hay que tener un poco de autoestima, hombre. Estoy bromeando. Pero ya no eres diplomático, Kevin. Bueno, menos diplomático. Después de una carrera de 40 años hay que quitar eso. Pero en el friendshoring, el nearshoring, obviamente me parece a mí que ni los gobiernos, ni las compañías, ni ustedes han tomado ventaja de eso. Francamente no está ocurriendo y los países donde más oportunidad hay son en México y en Colombia. Y francamente es muy decepcionante la realidad que eso no ha ocurrido. Parte del problema francamente es que gobiernos no manejan la inversión. Es muy simple. En China sí lo puede hacer, pero en Estados Unidos el gobierno puede urgir, puede dar incentivos, pero no puede dirigir e insistir en una inversión así. Quiero
que hablemos un poco del tema de política de drogas que ha dominado la relación de Washington con Bogotá, porque hay cambios profundos y no solamente desde aquí de Colombia con el gobierno del cambio, sino sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos dejó de medir la cantidad de hectáreas, que ha sido la cifra que dominaba la conversación de la política de drogas, las hectáreas de cultivos de hoja de coca. Hace este año la oficina de la Casa Blanca dejó de hacerlo, ahora solo tenemos una medición, que es la medición de Naciones Unidas, pero es tal vez un síntoma de la despreocupación o digamos que el rebarajamiento de las preocupaciones por las drogas ilícitas en Estados Unidos. Se están muriendo más de 100.000 personas en Estados Unidos de sobredosis de opioides y a pesar de que la sobredosis de cocaína también han aumentado, esta crisis de los opiáceos es tan importante que ha opacado y ha capturado la atención de Estados Unidos. El hecho de que la cocaína deje de ser tan importante nos pone en qué tipo de escenario y creo que aquí podemos empezar a recoger los riesgos de la indiferencia, pero también la apertura para nuevas agendas. Es cierto lo que dice, el fentanilo es tan grave y son 100.000 personas que mueren al año por sobredosis de fentanilo, lo que es mucho más grande que los sobredosis de cocaína. Entonces el enfoque está ahí y debe ser así. Hay otro aspecto también de eso y es que en la administración Biden, particularmente la gente que maneja esa política, no están de acuerdo para nada con una política disuasiva. Es decir, la erradicación, están en contra de eso. Pero siempre lo que hicimos fue la persuasión y la parte disuasiva. Y estoy de acuerdo con el otro panel, dijo de que debe haber más desarrollo rural para darle oportunidades decentes y lícitas para los que están sembrando coca ahora. Estoy de acuerdo. Hay que tomar en cuenta que es una actividad ilegal hecha por criminales delincuentes. Entonces, por la fuerza ponen esa insistencia en los campesinos. Entonces, para mí, quitar ese elemento disuasivo no es lo más indicado y puede tener unos efectos muy graves. Ya ven, hay más coca que nunca. ¿Sabe que ustedes lo saben mejor que yo? Hay más hectáreas de coca ahora que cuando se empezó con el Plan Colombia. Y esto contribuye también a la indiferencia en Estados Unidos. Para un político, bueno, empezamos con Plan Colombia para ayudar a Colombia, para ayudar al institucionalismo, para darle duro a los cocaleros, y ya 13.000 millones de dólares después, 20 años después, hay más coca que nunca. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora, yo puedo responder a eso, pero para una persona, y son muchos en los congresistas, que no piensan en Colombia todos los días, sino 10 minutos al año, eso es un argumento difícil de mantener. Claro. Pero una hora al año. Creo que tal vez los más preocupados por Colombia. Hay algunos que hay que decir Colombia, South America. Creo que el cambio en esta política, yo creo que es un cambio además que viene, que no es un cambio que Colombia impuso en la relación. Creo que hay un acuerdo entre los dos países de que había que tratar una vía distinta. Viene de una lectura de que la política de drogas que se implementó, sobre todo en el gobierno de Iván Duque y también con Juan Manuel Santos, había fracasado, que la búsqueda de erradicación, sobre todo con las fumigaciones que nunca se lograron hacer, había llegado a un tope y que era momento de buscar una nueva vía. ¿Usted está de acuerdo con esta visión de que fue un fracaso, de que durante el gobierno de Iván Duque la política de drogas mostró que necesitaba un cambio? No, yo no comparto eso y discrepo. Y la razón por la cual es lo siguiente. Hubo un crecimiento muy grande en lo de coca y sin los implementos necesarios para enfrentarlo. La fumigación sí, pero también se notó una
una violencia, un rechazo por parte de los campesinos inédito. Y el nivel de violencia que se experimentó los erradicadores manuales fue muy grande. Y bueno, el resultado es más y más crecimiento de coca. Y pasa lo que pasa. Pues nosotros podemos tener nuestras conversaciones en Bogotá, en Washington. En el campo, los resultados son muy claros. Y ustedes lo conocen muy bien. Donde hay coca, hay cocaína, hay más billete sucio, hay más violencia, hay más desalojo de seres humanos. Eso es incontrolable sin esas dos partes, persuasión y disuasión. Eliminar la disuasión es un error estratégico. Y además de la idea de que fracasó la lucha contra las drogas, esa política de drogas, digamos que vino acompañada de una idea de que durante el gobierno pasado se perdieron básicamente 4 años en la implementación del acuerdo de paz. Puesto de una manera tal vez un poco más fuerte, fue que se hizo trizas el acuerdo de paz. Y a usted le tocó un poquito el comienzo de ese gobierno, muy poco, pero tiene la percepción, después de haber empezado la implementación del acuerdo de paz, siendo embajador con Juan Manuel Santos. Mire, para mí, tratar de identificar el malo de la película no vale. Es la culpa de Uke. O es, bueno, yo puedo hacer un argumento que es la culpa de Iván Márquez por extender las negociaciones en el 14. Ya estaban a punto de firmar. O a la administración de Santos tuvieron 18 meses para implementar y casi se puede ver lo que fueron los resultados. Pero para mí, buscar el malo o echar la culpa, eso no tiene valor. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Ríos Maceo. Eso es un acuerdo histórico, uno de los mejores en la historia del mundo. Hay que implementarlo. Y buscar lo que pasó y el año pasado y hace 4 años, eso no vale. Lo que vale es el presente donde vivimos. Me salgo aquí un poquito de lo que habíamos hablado y los acuerdos actuales de paz total. Estos no son unos acuerdos que se hayan llevado, digamos, con la misma estrategia ni el mismo acompañamiento internacional, aunque tiene obviamente unos aliados, sobre todo europeos y latinoamericanos, pero hay la ausencia de Estados Unidos y su rol como de observador poco cauto. ¿Qué le parece? Bueno, yo soy lejos de ser experto en lo que es paz total, pero dos observaciones. Uno, lo que dije anteriormente, hay que implementar en lo que es el acuerdo ya firmado, ya reconocido por el mundo. Segundo, y eso digo con todo cariño a ustedes colombianos, ustedes están muy aptos, muy inclinados a soluciones utópicas, ¿no? Que eso va a ser la solución que va a solucionar todo a la vez. Y es muy importante, tenemos que hacerlo así. Eso, ustedes que trabajan en el campo, ustedes lo saben. Las cosas no se solucionan en un día, se solucionan con trabajo consistente año tras año. Y entonces yo me encuentro un poco escéptico acerca de paz total por las razones que mencionaste, falta de acompañamiento, falta de claridad tal vez, improvisación. Pero también esa idea que será utópica. Vamos a juntar todas las fuerzas de todo el mundo y después con mágica se va a solucionar. El mundo no funciona así. Kevin, pero 20 años pensando en América Latina y no has entendido que la utopía es como el baile en nuestra región. Hablemos un poquito de la relación del gobierno de Gustavo Petro con el gobierno Biden, que yo creo que para mucha gente en Colombia es un poco enigmática, porque en el papel la llegada de Petro, un exguerrillero antiimperialista, quizás habría sido entendida como un hecho que iba a generar una cantidad de tensiones con Estados Unidos. Sin embargo, creo que en Estados Unidos y sobre todo dentro del Partido Demócrata, esa victoria de Petro fue vista y fue leída como el éxito de 2 décadas de trabajo con Colombia. Finalmente una apertura democrática,
una real alternancia del poder, la entrada al gobierno de un grupo de personas que había estado excluida del poder, más allá de si es el primero de verdad de izquierda o no, si es una gente que no había gobernado Colombia. Y esa, digamos que esa lectura es distinta a la lectura que tienen muchas personas acá en Colombia de lo que está pasando. No, tal cual, exactamente así. Para muchos, la elección de Gustavo Petro por ser un hombre de la izquierda, después de décadas de la exclusión de esta parte de la población Colombia. Estoy hablando de la percepción norteamericana, no estoy llegando a conclusiones yo, que ellos percibían eso como un gran éxito, incluso de nuestra política. Ahora bien, una vez que se ha decidido que la elección de ese señor es un éxito, hay que respaldar eso, ¿no? Hay que trabajar en aras de eso. Por eso lo que se ha visto por parte de la administración Biden ha sido una complacencia con la administración del presidente Petro. Ahora bien, también es cierto que es el gobierno y los gobiernos tienen que trabajar con los gobiernos y le toca, ¿no? Sí, pero creo que, no sé, ¿tú has leído el Twitter del presidente Petro cuando se refiere a la relación con Estados Unidos? ¿Qué cosa? Pues, es decir, uno tiene que leer mucho, porque hay mucho Twitter. Si la ministra decía que 6 de cada 10 palabras que decía el presidente eran sobre la reforma agraria, creo que 6 de cada 10 que tuitea son sobre Gaza, y en las otras podemos... A ver, ha dicho que la relación con Estados Unidos fue servil, que se utilizó para organizar atentados internacionales. Si uno leyera literalmente el Twitter del presidente, creo que pensaría que las relaciones se tienen que romper ya, porque ya no vamos a importar armas de Estados Unidos, ni de Israel, ni de ningún lado. Pero creo que, digamos que esa lectura, o Estados Unidos tiene una experticia en poner un filtro a los presidentes latinoamericanos y actualmente al presidente Petro. Sí, algo de eso, obviamente, la retórica es la retórica y hay, de nuevo con mucho respeto, ustedes son especialistas en la retórica, se nota, pero hay que buscar, como gobierno, hay que buscar trabajar con los gobiernos. Ahora bien, eso sí ha tenido su efecto. Y eso va a lo que es el consenso bipartidario que existía, o yo voy a decir existía en Estados Unidos. O sea, ya ha pasado. Ya ha pasado, ya no existen en la misma forma. Y eso, bueno, la parte más anticastrista, ¿no? Los republicanos, no son todos republicanos que se oponen a la izquierda latinoamericana. Ellos han decidido que Petro forma parte de ese bloque y hay que rechazarlo. Y entonces cuando Petro dice cosas así, simplemente está alimentando la percepción de este sector en el Congreso y en la población estadounidense. Y ahí hay algo que es un poco paradójico si uno lee las últimas 2 presidencias, y es que Iván Duque, que fue un presidente cercano a Washington, estuvo buena parte de su carrera allá, sufrió mucho con el expresidente Donald Trump, ¿no? Tuvo unos momentos muy difíciles, incluso humillantes en una bilateral. Creo que nunca habíamos visto como una escena tan incómoda donde lo regañaba el presidente Trump, y en cambio Petro fue y se llevó palmadas en la espalda, un abrazo, y creo que una empatía sincera del presidente Biden, que es de un ala del Partido Demócrata que entiende a la izquierda, que se preocupó mucho por el tema de los sindicalistas en Colombia, incluso se preocupó mucho por el Plan Colombia y el proceso de paz siendo vicepresidente. Háblanos un poco de esa paradójica relación dura con Duque y más amable con Biden. No, tal cual, de nuevo. Y hay que descontar el maltratamiento de Duque por parte del presidente Trump. El expresidente Trump, obviamente, eso es otro aspecto de su falta de criterio, de su insistencia en hacer cosas que realmente no se hacen en el mundo diplomático, y obviamente motivado por una percepción
que Duque no estaba haciendo lo necesario para enfrentar las drogas, cosa que no es cierto. No, eso no es cierto. Yo era embajador, yo conozco perfectamente bien lo que estaba haciendo, pero Trump es Trump y va a hacer cosas así, hay que descontar eso. En la situación con Biden ahora, tal cual, y también hay otro elemento en eso que hay que mencionar, y es que es parte del sindicalismo y de Plan Colombia. Siempre noté de que en Washington, siendo embajador, hay por lo menos, yo estimo como 50 personas que dicen que eran el padre de Plan Colombia. Todos quieren estar asociados con Plan Colombia. Entonces, por eso, estar al lado del presidente de Colombia ahora tiene su beneficio, que digamos. Si en la administración ha habido una paciencia, ha habido una latitude, como dicen ustedes en inglés, en el Congreso mucho menos. Tú la mencionabas ahora, pones en pasado el bipartidismo y el consenso bipartidista, que creo que es pues un asunto profundamente preocupante, al menos para la manera en la que Colombia ha planteado sus relaciones internacionales. Hay que meter otro pedacito de análisis en eso también. Es que ¿cómo voy a decir eso? La diplomacia colombiana, cuando Trump decidió meterse al lado de la administración Trump en una manera muy abierta. Y eso tuvo sus resultados. Los demócratas concluyeron que esa diplomacia, que ese país en ese momento era enemigo a sus intereses. Y de punto de vista de y me incluyo en eso, los que quieren mantener ese consenso bipartidario, eso no fue lo indicado, eso fue un error. Pero ahora bien, está hecho y los demócratas concluyeron y llegaron a conclusiones acerca de Colombia basado en eso, o un sector político en Colombia en base a eso, cosa que sigue teniendo sus repercusiones ahora. Claro, y ahora más profundas porque con el nuevo gobierno hay un sector republicano que se ve cada vez más contrariado por posiciones pues, que no son propias un poco de la política exterior colombiana, más personales del presidente Petro con el tema de Israel y Palestina. Y yo no creo que tanto como lo de China ha sido más tímido, ¿cierto? Creo que lo de Israel y Palestina, que nosotros leemos acá tal vez como una obsesión personal, una preocupación profunda del presidente por su pasado y por su militancia y por los lazos históricos de la izquierda latinoamericana con el pueblo palestino, pero realmente están fraccionando incluso más esa grieta que ya había abierto del gobierno de Iván Duque. Eso es nuevo flanco que se ha abierto. Eso de relacionarse con China, casi nadie está pagando atención a eso. Las declaraciones acerca de lo que fue la política de Estados Unidos de imperialismo, lo que sea, tampoco. Incluso las declaraciones acerca de Rusia y Ucrania, que son son cuestionables, ¿no? Eso tampoco, pero eso de Hamas, las declaraciones que aparentemente condenar las acciones de Israel sin condenar las acciones de Hamas, eso sí va directamente a lo que es sí un consenso bipartidario en Estados Unidos para ayudar a Israel. Obviamente hay una complejidad en eso también en Estados Unidos, pero poner un presidente que decide meterse ahí se ha metido en una molina y ustedes siendo agricultores, ustedes saben lo que pasa en las molinas. Pues sale machacado uno. Creo que la pregunta ahí es ¿qué tan profunda es esta ruptura? Odio volver a lo que decíamos que había sido como la visión tradicional de la relación colombiana con Estados Unidos y era como ponerle un precio cada año, ¿no? 500 millones o 450, digamos que eso es lo que el gobierno busca o ese es el paquete de ayuda histórico que se ha aprobado para Colombia y que se ha mantenido a pesar de ese aislamiento de Estados Unidos, que ya es una proeza diplomática, ¿no? Que se haya mantenido 500 millones de dólares.
Eso viene ahorita a aprobación, después un poco de la disfuncionalidad de ustedes en la Cámara de Representantes, donde los republicanos casi no pueden elegir a su presidente de Cámara, pero puntualmente, ¿crees que se va a aprobar el monto de ayuda o se va a reducir? Y más ampliamente, ¿cómo manejar esa relación sin ese consenso bipartidista? En términos hay esa expresión en Washington, en Washington se expresa el amor con dinero. Y la verdad es que había mucho amor para Colombia en los años pasados. Importante notar, sí, el paquete de este año son unos 400 millones de dólares. Pero lo que iba a pedir Trump en el primer año de su administración fue la mitad o menos de la mitad de eso. Su idea era de recortar el presupuesto con Colombia. Si regresa Trump, eso va a ocurrir de nuevo. Se va a ver una reacción brutal, creo yo, en la ayuda. En términos, yo mencioné anteriormente, en una manera un poco perjudicial a la diplomacia colombiana. Ahora ustedes tienen un embajador de lujo en Washington y la verdad es que está manejando eso muy bien, persona a persona, haciendo los argumentos necesarios para mantener la posición en Colombia lo más en alto posible. Pero con la combinación de asuntos, issues que hemos tocado, lo de Israel y Hamas, lo de China, lo de Rusia, una fatiga profunda con ayuda extranjera, estacionamiento, etcétera, etcétera, será muy difícil mantener eso. Y eso habla un poco, es decir, Luis Gilberto Murillo, como tú dices, es un hombre que conoce muy bien Washington, pero arriba de él, ¿ves a alguien que pueda ser efectivo en la diplomacia? Arriba de él hay obviamente 3 posiciones claves, que son la del canciller, la de la vicepresidenta y la del presidente. Alguno de esos 3 actores, pues Petro fue a APEC, hoy estamos en la PEP, ayer estábamos en la PEC, pero fue y volvió, ¿no? No hubo ronda por el Capitolio. ¿Luis Gilberto Murillo puede asumir el peso entero de esa relación? Bueno, obviamente que no, y las intervenciones del presidente, que francamente no hubo mucha intervención, como dijiste, y han habido intervenciones por parte del canciller Leyva que va directamente a esa vieja percepción de lo que pasó en los años 50 con Estados Unidos, y eso choca, ¿no? Eso choca, y eso representa un reto, una amenaza, es un gran reto, problema, complicación para Luis Gilberto, pero como digo, está haciéndolo como deben ser los diplomáticos, con mucho esfuerzo y mucho behind the scenes, no enfrente buscando las noticias. Sí, si lo traen a Bogotá sería una baja sensible en Washington, pero bueno, eso ya es gabinetología. Hablemos un poco de las oportunidades. Hablábamos de la percepción de que las hectáreas y la cocaína había dejado de ser tan influyente y de que había un acuerdo mutuo en el desarrollo integral. Esta es una palabra que se ha utilizado, que yo creo que desde el principio del Plan Colombia, pero que adquiere un mayor peso en este gobierno, en donde hay una financiación, como decía la ministra, importante, histórica del sector agrícola. Aquí, ¿cómo crees que se pueda dar esa oportunidad? Tenemos una guerra que, por ejemplo, ha elevado los precios del grano, ha hecho que la gente se pregunte acerca de la importancia de acercar las cadenas alimentarias, y hay unas grandes oportunidades en Colombia. ¿Cómo podría ser ese desarrollo integral en este gobierno con esta como hermandad en esta visión que tienen Washington y Bogotá? ¿Pero con referencia específica a lo que es cocaína o no? No, más por fuera allá de eso. Sí. No, francamente eso es complicado. Hay aquí representante de Corpo Haas y yo estuve acá cuando, bueno, finalmente logramos la designación fitosanitaria, trabajando con el Departamento de Agricultura, etcétera. Y francamente cuando se quiere exportar a Estados Unidos, los que producen el producto en Estados Unidos se brincan.
Incluso no se produce mucho aguacate en Estados Unidos, pero hubo un esfuerzo por su parte para obstaculizar eso. Yo veo eso bastante complicado, para decirlo así, pero la única manera de hacerlo es hacerlo y desarrollar esos contactos con el Departamento de Agricultura y también con los productores nacionales. Parte de la razón por la cual, puede ser que lo de aguacate es distinto, pero parte de la táctica que hicimos en este caso fue hablar directamente con los productores norteamericanos para explicar cómo se iba a insertar el producto en el mercado norteamericano y finalmente, no sé si se convenció, pero se calmó sus preocupaciones. Y justo hoy estaban en la conversación que tuvimos con Corpojas, ellos estaban hablando de más de 100 millones de dólares en exportaciones. México exporta más de 2.000 millones de dólares en aguacate, es decir, el campo ahí para crecer es enorme. ¿Qué recomendaciones darías a los productores para poder agarrar esas oportunidades, para dar realmente el salto, para que empecemos a hablar de miles de millones? Sí, hay un apetito y tal vez no es probablemente eso no es la audiencia indicada para eso, pero productos ya completos como, no sé, cookies o bread, productos específicos de Colombia o de cualquier país de América Latina tienen un mercado muy fuerte en Estados Unidos. Hay mucho apetito para lo distinto. Y hacer mercadeo en eso, y no solamente en las poblaciones latinas, que son mucho en Estados Unidos, la población es como el 11% son latinos, de eso la gran mayoría son mexicanos obviamente, pero hay mucha oportunidad en ese finished products, y eso sería una oportunidad muy importante, creo yo. Hablando de lo que tú esbozas como el gran reto de la política colombiana frente a Estados Unidos, que es mantener su atención. Creo que, y siempre ha sido el reto de los países medianos, pequeños como Colombia, frente a aliados grandes, es mantener su atención. Unos países que obviamente tienen su atención ahorita en Asia, en el Medio Oriente, en Europa, y nada mantienen la atención como un problema. Desafortunadamente, y bueno, en el periodismo lo sabemos muy bien, y el gran problema parece ser que ha cambiado y se ha convertido en el tema migratorio. Por el tapón del Darién están pasando, este año pasarán cerca de 500.000 de personas. Hace 10 años no eran 30.000, ¿no? Es un fenómeno nuevo que nos pone en una negociación que es más común América Latina con Estados Unidos. Ahí, ¿cuáles son las oportunidades que tiene Colombia? Sí, es totalmente cierto lo que dices y al riesgo de mencionar el trabajo de otro periodista, hubo un reportaje por Julie Turkowitz en el New York Times acerca de Ecocleas, lo que está pasando ahí, y realmente es una pesadilla, es un infierno que está ocurriendo ahí. Hay un elemento de eso que quiero mencionar. Obviamente los grupos armados ilegales están metidos en eso y están sacando provecho, están ganando mucho de eso, ganancias, y eso van a usar en la manera que usan ganancias que ganan. Pero hubo indicaciones del involucramiento de miembros del gobierno, de los gobiernos locales. Eso no debe ser el caso. Los gobiernos no deben estar involucrados en acciones ilegales así. Ahora bien, el problema que estamos experimentando, hay que haber muchas soluciones. Uno, hay mucha gente que está llegando de fuera de la región, de África, incluso de países como Nepal, y India, China, hay muchos. Y eso debe a una política de visa, de tránsito muy floja por muchos países de la región. No es el problema de Colombia, sino de otros países como Brasil y Ecuador. Hay que hablar con esa gente. Pasó con Chile y Haití, es decir, todos los haitianos que bajaron a Chile a trabajar y ahora están subiendo por el Darién en un tránsito un poco paradójico y difícil de entender, ¿no? Eso debe ser el objeto de la diplomacia norteamericana.
Pero además que eso es una cuestión, una pregunta más global, es que una vez que lleguen a la frontera, la gran mayoría se presenta a los oficiales norteamericanos para pedir asilo político en Estados Unidos. Y hemos llegado al punto que se puede referir a una situación de inseguridad generalizada para entrar en Estados Unidos. Y ese concepto tenemos que cambiar. Si el concepto es que vivo en un sector inseguro en mi país, necesito refugiarme en Estados Unidos, yo creo que unos 4 billones de personas pueden calificar para el asilo en Estados Unidos. Eso es insoportable. Entonces, eso debe ser parte de eso. Finalmente, el desarrollo interno debe haber la habilidad de ganarse la vida en una manera digna y una manera que se puede buscar oportunidades mayores para sus hijos. Y eso va a la inversión que se debe hacer socialmente en Estados Unidos también, pero otros países también. En esos últimos minutos que nos quedan, hablemos un poquito de elecciones. Nos encantan las elecciones, no las tendremos en Colombia por varios años y obviamente en la silla vacía ya estamos ansiosos, pero no vamos a hablar del 2026 en Colombia. Hablemos de lo que pasó en el 2023. ¿Qué viste en estas elecciones regionales, ya que tú te volviste un buen lector de nuestra política? No, acerca de 26, mi pasaporte colombiano no ha llegado, entonces no voy a lanzarme, pero en el caso de 26, yo soy lejos de la situación ahora, pero yo hago una observación de un amigo, ¿no? Me parece que la elección de 3 candidatos, Eder, Galán y Fico Gutiérrez, representa realmente el vigor de la democracia colombiana. Obviamente, en esa situación no estoy llegando a conclusiones, yo estoy leyendo las encuestas. El presidente Petro es un poco impopular. Y lo que hicieron ustedes los colombianos es decir, queremos un cambio, queremos buscar un cambio a través de nuestros votos. Yo veía eso muy positivo. Hay otro aspecto de eso que son todos más o menos jóvenes. Todos son jóvenes para mí ahora, teniendo 66 años. Pero sí son jóvenes, son hombres en sus años 40, 50. Y eso es el futuro y ellos deben estar empezando sus esfuerzos para manejar esos gobiernos en el país. Pero y se enfrentan estos nuevos alcaldes y esta generación a un problema de la seguridad. Hablábamos de cómo es una seguridad. No estamos en 2001 o en el 2000, es un país distinto que vuelve a enfrentar el tema de la seguridad. Hace 2 décadas se hizo con un hombre fuerte, con un talante autoritario. ¿Cómo crees que esta nueva seguridad se pueda enfrentar? ¿Qué exige de estos nuevos mandatarios? No, y toda política es local. Y yo supongo que esos alcaldes van a tener que buscar la seguridad en sus lugares, lo que entiendo yo ha empeorado desde mi salida de Colombia en 2019. Pero eso depende obviamente de colaboración con la Fuerza Pública y con la Policía Nacional. La Policía Nacional de nuevo se encuentra al centro de lo que es el problema de seguridad en el país. Hay una Fuerza Armada muy buena aquí, yo conozco bien a ellos y ellos son muy profesionales y hacen el trabajo. Pero más que nada el ciudadano de a pie se enfrenta no con un soldado, sino con una policía. Y la policía hay que reforzar, hay que ayudarlos. Y ahora elecciones en tu país. No vamos a hablar de quién va a ganar. Hablemos de cómo podría ser Colombia para pasar de agache en esta elección, que creo que sería, ahí sí la indiferencia creo que es la mejor estrategia, pero háblanos más bien de los riesgos que tú ves para que eso no suceda. ¿Cuáles son los temas en los cuales podríamos encontrarnos en medio de esta elección? Obviamente está el tema de Venezuela, de donde somos vecinos, está el tema del Twitter con Gaza, está el tema de la cocaína, no sé, ¿dónde ves esos riesgos? Sí, bueno, el primer consejo es evitar la molina, ¿no? Es que nada vale que Colombia sea un asunto, un issue
en la campaña electoral en Estados Unidos. Eso sería un error muy grave, tratar de insertar. Y si eso está ocurriendo, hay que retirarse. Pero tengo que hacer una observación. La democracia norteamericana está en la línea. Y si gana Trump de nuevo, va a tumbar la democracia. Ha hablado de eso, ha hablado de la terminación de la Constitución, ha hablado de usar el sistema judicial para buscar sus oponentes y ponerlos en la cárcel. Eso ni un dictador hipotético latinoamericano de hace 50 años hablaba así. Y eso es muy importante que Donald Trump no sea el próximo presidente de mi país. Si eso ocurre, estamos en una posición muy, pero muy mala. Segunda y final observación es que, bueno, qué pena con nosotros, ¿no? Ustedes están familiares con la expresión OK Boomer. Después de todo ese tiempo tenemos dos personas que tienen 80 años de edad lanzándose para la presidencia. Por Dios, debe haber un cambio. Yo soy un poco viejo, no estoy tan viejo que ellos, pero hombre, hay que haber una renovación, hay que haber más sangre fresca en eso. Y por eso, para concluir, estoy muy entusiasmado y animado por las elecciones que mencioné. No por su política, sino por su juventud, las nuevas ideas. Kevin Whitaker, muchas gracias, Kevin, por estar con nosotros hoy. Gracias.